Mi nombre es Carlos, y mi vida cambió radicalmente el día que descubrí que mi esposa, Liliana, no solo me había engañado, sino que además había manipulado el sistema legal para que quedara atrapado en una pesadilla de la que no sería fácil salir. Liliana y yo habíamos construido una vida juntos, o al menos eso creía yo. Nuestra hija, Rosa, era lo más importante para mí, y mi deseo siempre fue mantener a nuestra familia unida. Sin embargo, el juicio por nuestro divorcio fue devastador. A pesar de que Rosa quería quedarse conmigo, el juez decidió lo contrario, otorgando la custodia a Liliana y obligándome a pagar sumas exorbitantes de dinero cada mes, lo que me llevó a cuestionar la justicia de todo el proceso. Como empresario en el sector inmobiliario, con varios negocios, incluyendo una empresa de cambio de monedas, tenía los medios para cumplir con las órdenes del juez, pero también tenía un deseo creciente de hacer que Liliana sintiera el peso de su traición. La manera en que decidí pagarle la pensión conyugal fue mi primera venganza, enviándole el dinero en monedas, un verdadero inconveniente para ella y sus colegas abogados. Recordé cómo Liliana había cambiado desde que comenzó a trabajar en un bufete de abogados, cómo su deseo por una vida de lujo y estatus había reemplazado nuestra vida sencilla y feliz. La casa que compramos por $900,000 en un barrio elegante fue un reflejo de ese cambio. Yo nunca me sentí a gusto allí, y ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que nuestros objetivos en la vida eran completamente diferentes. Cuando llegó el momento del primer pago de manutención, hice los arreglos necesarios para asegurarme de que Rosa recibiera lo que le correspondía, pero Liliana no vería un centavo de lo que ella creía que le pertenecía. Utilicé mi empresa de cambio de monedas para pagarle en centavos, entregados directamente en su casa por un camión blindado, una escena que seguramente llamó la atención de los vecinos. Liliana no tardó en darse cuenta de lo que estaba pasando, pero para entonces, mi plan ya estaba en marcha. Días después, un hombre me abordó, llamándome por mi nombre y entregándome una citación judicial. Al principio, no la acepté, pero luego recogí el documento, dándome cuenta de que tendría que presentarme ante el tribunal nuevamente. Pasé la semana siguiente preparándome para lo que vendría, sabiendo que el juicio no sería fácil. Rosa, molesta con su madre, me acompañó durante ese tiempo, y yo le advertí que había una posibilidad real de que acabara en la cárcel si el juez no me daba la razón. El día del juicio, mi abogado y yo esperamos pacientemente, observando cómo Liliana y su abogado se burlaban de mí. La tensión era palpable, y cuando el juez finalmente habló, fue evidente que estaba predispuesto en mi contra. A pesar de los esfuerzos de mi abogado para aclarar la situación, el juez parecía decidido a castigarme. No podía creer que Liliana hubiera mentido de esa manera, acusándome de cosas que nunca hice. La rabia creció dentro de mí mientras el juez ignoraba mi versión de los hechos, favoreciendo a Liliana en cada decisión. Finalmente, el juez dictó su sentencia, 6 meses en la cárcel del condado por desacato. No pude evitar gritarle, cuestionando su autoridad y su imparcialidad, lo que solo empeoró las cosas. Me llevaron a los calabozos, y poco después, ingresé en la cárcel. La experiencia fue dura desde el principio, pero mi tiempo en el reformatorio cuando era joven me había preparado para enfrentar desafíos como este. Me mantuve al margen, observando y esperando el momento adecuado para actuar. Las primeras noches en la cárcel fueron inquietas. Aunque había aprendido a lidiar con situaciones difíciles desde mi juventud, estar en ese lugar me obligaba a mantenerme siempre alerta. Mi estrategia era simple, mantenerme al margen, no llamar la atención y, sobre todo, vigilar mis espaldas. Mi objetivo era cumplir mi condena sin problemas adicionales, pero pronto me di cuenta de que no sería tan fácil. Durante la primera cena en la cárcel, me encontraba apoyado contra una pared, observando a los otros internos mientras comía en silencio. Fue entonces cuando escuché una voz familiar. Se trataba de Randall, conocido como Ron, un viejo amigo de mis días en las calles. Nos reconocimos de inmediato, y aunque el ambiente no era el mejor, compartimos una especie de camaradería que solo aquellos con un pasado similar pueden entender.
Ron me puso al tanto de lo que podía esperar durante mi estancia allí y me prometió que me cubriría las espaldas. Yo hice lo mismo. A medida que pasaban los días, fui recordando mi pasado, mis primeros años en una ciudad marcada por la alta criminalidad. Crecí en un hogar disfuncional, con un padre maltratador y una madre pasiva que no hacía nada para protegernos. Las calles se convirtieron en mi refugio, y pronto me uní a un grupo de chicos que compartían historias similares. Robar un coche o dos me llevó al reformatorio, un lugar que cambió mi vida y donde decidí que debía planear un futuro mejor. Mi vida cambió drásticamente cuando conocí a Liliana. A pesar de nuestras diferencias, nos enamoramos y, poco tiempo después, nos casamos. Nació Rosa, y con ella llegó una nueva etapa en nuestras vidas. Compré una casa, con la intención de venderla, pero Liliana se enamoró de ella y decidimos convertirla en nuestro hogar. Durante más de una década, vivimos allí, criando a nuestra hija, organizando barbacoas y disfrutando de lo que parecía ser el sueño americano. Sin embargo, con el tiempo, Liliana cambió. Su trabajo en el bufete de abogados la transformó, haciéndola desear una vida de lujo y estatus que yo nunca había anhelado. Las barbacoas en el patio trasero fueron reemplazadas por cenas en restaurantes caros, y su actitud hacia mí y hacia nuestra vida sencilla se volvió cada vez más despectiva. A pesar de mis intentos por mantener a nuestra familia unida, las tensiones crecieron, y finalmente, Liliana insistió en que nos mudáramos al norte de la ciudad, a un barrio más exclusivo. A regañadientes, accedí. El divorcio comenzó una noche cuando Liliana dijo que saldría a bailar. Desconfiado, rastreé su teléfono y descubrí que estaba en un club, bailando íntimamente con otros hombres. Fue en ese momento cuando decidí que había tenido suficiente. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, y así, comencé a trazar mi venganza. Regresé a nuestra casa esa misma noche y le dije a Rosa que nos íbamos para siempre. Empacamos nuestras cosas y nos mudamos de vuelta a la casa original. Liliana no tardó en llamarme, pero yo ya había tomado mi decisión. El proceso de divorcio fue largo y doloroso, y aunque el juez dictaminó en su favor, no iba a permitir que se saliera con la suya tan fácilmente. Mientras estaba en la cárcel, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Me di cuenta de que Liliana probablemente creía que había ganado, pero yo tenía otros planes. Sabía que mi tiempo en la cárcel sería temporal, y aprovecharía cada segundo para planear mi próxima movida. Fue durante uno de esos días que los guardias me escoltaron a una sala de video sin mi abogado presente. El ambiente era tenso, y supe que algo estaba a punto de suceder. Poco después de que me dejaran solo en la sala, 6 reclusos entraron y me atacaron. Me desperté en la enfermería, herido y adolorido. No había sido un ataque casual, era una advertencia de que debía mantenerme en mi lugar. Sin embargo, esa experiencia no hizo más que reforzar mi determinación. Decidí que si iban a jugar sucio, yo también lo haría. Con el tiempo, formé alianzas con algunos de los reclusos más poderosos. Ron me ayudó a conseguir los nombres de los hombres que me habían atacado, y pronto comencé a planear mi venganza. No iba a golpear directamente, en cambio, haría que sus seres queridos sufrieran las consecuencias de sus acciones. A medida que avanzaban los días en la cárcel, me di cuenta de que la venganza no era solo una opción, sino una necesidad. No iba a permitir que aquellos que intentaron intimidarme se salieran con la suya. Mi primer paso fue hacer que los hombres que me atacaron sintieran lo que era perder algo importante. Con la ayuda de Ron, conseguí los nombres completos de sus esposas y novias. Mi plan era claro, atacaría donde más les doliera. El día que recibí la lista, me sentí más decidido que nunca. Estos hombres no sabían con quién estaban lidiando. No era solo el simple Carlos de mis días en las calles, era alguien que había aprendido a sobrevivir y a luchar por lo que era suyo. Mi venganza sería meticulosa, y ellos no tendrían idea de lo que se les venía encima. En la cárcel, las noticias viajan rápido, y no pasó mucho tiempo antes de que los reclusos comenzaran a murmurar sobre lo que estaba planeando.
Mi reputación creció, y aunque los 6 hombres que me atacaron seguían mirándome con odio, sabían que ahora tenían que andar con cuidado. Mi pequeño círculo de aliados también estaba preparado para cualquier cosa, y eso me daba cierta tranquilidad. Un día, uno de los guardias, claramente molesto por mi desafío al sistema, decidió golpearme. No me resistí, sabiendo que las cámaras de seguridad capturarían todo. Los otros reclusos presenciaron el altercado, y aunque el dolor era real, la satisfacción de saber que ese guardia enfrentaría consecuencias lo superaba. Como esperaba, el guardia fue suspendido, y eso solo fortaleció mi posición dentro de la cárcel. Poco a poco, comencé a ganar respeto, no solo entre los reclusos, sino también entre algunos de los guardias que empezaron a entender que no era alguien con quien debían meterse. Mi venganza continuó, y tal como lo había planeado, golpeé a los seres queridos de aquellos que me atacaron. Lo hice sin dejar rastro, asegurándome de que no pudieran conectarme con los eventos. Pero el mensaje estaba claro: no te metas conmigo. Ahora, los 6 hombres estaban aterrorizados, sabiendo que cualquier paso en falso podría costarles mucho más. A pesar de estar en la cárcel, no dejé de preocuparme por mi hija, Rosa. Liliana intentó alejarla de mí, utilizando cualquier artimaña posible. Finalmente, mi hija logró emanciparse legalmente, lo que significaba que podía vivir su vida sin la interferencia de su madre. Aún recuerdo la primera vez que vino a visitarme después de haberse emancipado. Estaba radiante, más feliz de lo que la había visto en mucho tiempo. Me contó que había decidido mudarse de nuevo a la casa original, el lugar donde habíamos sido felices antes de que todo se desmoronara. Aunque me dolía estar lejos de ella, saber que Rosa estaba segura y feliz me daba un poco de paz. Ella se había convertido en una joven fuerte y decidida, y estaba orgulloso de ver cómo manejaba las dificultades con madurez. A pesar de lo que Liliana había intentado hacerle, Rosa había decidido su propio camino, uno que la llevaría a un futuro mejor. Pero mi relación con Liliana seguía siendo tensa. Ella continuaba visitándome, intentando manipularme para que le diera dinero para detener la ejecución hipotecaria de la casa nueva. Sabía que esa casa no tenía ningún valor para mí, de hecho, la odiaba. Fue una compra que Liliana había insistido en hacer, un símbolo de su deseo por un estatus que yo nunca había compartido. No estaba dispuesto a ayudarla a mantener algo que representaba todo lo que había ido mal en nuestro matrimonio. Durante una de sus visitas, Liliana me acusó de empujar a Rosa a emanciparse, de ser la causa de la distancia entre madre e hija. Pero yo sabía la verdad. Rosa había tomado esa decisión por sí misma, cansada de la vida que Liliana le imponía. Nuestra hija solo quería regresar a un lugar donde se sintiera cómoda, donde pudiera ser ella misma sin la presión de encajar en un entorno que no era el suyo. Finalmente, llegó el día de mi liberación. Después de cumplir los 6 meses iniciales y 2 adicionales, me presenté ante un nuevo juez. Este no era el mismo que me había condenado inicialmente, lo que me dio una pequeña esperanza de que las cosas podrían cambiar. El juez revisó mi caso y, aunque reconoció que podría haber salido antes si me hubiera disculpado, sabía que nunca lo haría. Prefería cumplir mi condena antes que darles la satisfacción de verme doblegado. Cuando el juez declaró que estaba libre para irme, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Mi hija, Rosa, y Fátima, una vieja amiga que había ayudado a mi hija durante todo este tiempo, estaban allí para recibirme. Sabía que Liliana también estaba presente, observando desde la distancia. Pero lo más importante era que ahora era libre y podía comenzar a reconstruir mi vida. Después de ser liberado, sentí una mezcla de emociones al salir de la cárcel. Aunque la libertad era un alivio, había mucho que procesar. Fátima y Rosa me acompañaron mientras me adaptaba nuevamente a la vida fuera de esas paredes grises. Fátima, con su presencia reconfortante, me hizo sentir que aún había algo bueno en mi vida, a pesar de todo lo que había pasado. Una vez fuera, uno de mis primeros deseos fue recuperar algo de normalidad, así que decidimos ir a cenar juntos.
Fátima sugirió un restaurante que solía ser especial para mí y Liliana, pero ahora, acompañado de Rosa y Fátima, el lugar tenía un nuevo significado. Mientras cenábamos, me di cuenta de lo mucho que había cambiado mi vida. Fátima, quien siempre había sido una amiga leal, se había convertido en un apoyo invaluable para mi hija durante mi ausencia, algo que nunca dejaré de agradecer. Durante la cena, Fátima y yo hablamos de cosas cotidianas, pero también abordamos temas más serios. Me contó sobre la pérdida de su esposo en un accidente de tráfico, algo que yo no sabía. Sentí pena por ella, y también por haber estado tan centrado en mis propios problemas que no había percibido el dolor que ella cargaba. Decidí que, a partir de ese momento, me esforzaría por ser un mejor amigo y estar más presente para las personas que realmente me importaban. El tiempo que pasé con Rosa y Fátima esa noche fue una bocanada de aire fresco, una señal de que la vida podía ser buena otra vez, a pesar de todo lo que había perdido. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en lo que vendría después. Sabía que tenía que volver a la realidad, y esa realidad incluía enfrentar las secuelas de mi divorcio y la vida que Liliana había elegido para ella misma. Días después, volví a la casa original. Había sido el hogar de nuestra familia durante tantos años, y ahora, después de todo lo que había sucedido, volver a ese lugar se sentía extraño pero reconfortante. Rosa había hecho un trabajo increíble arreglándola, con la ayuda de Fátima y algunos amigos. La casa se veía mejor que nunca, y entrar allí me hizo sentir que, de alguna manera, las cosas volvían a estar en su lugar. Mientras recorría la casa, no pude evitar emocionarme. El lugar estaba lleno de recuerdos, tanto buenos como malos, pero sobre todo, representaba una etapa de mi vida que ahora parecía tan lejana. Fátima, siempre atenta, notó mis emociones y me ofreció su apoyo. No era fácil admitirlo, pero en ese momento supe que ella significaba más para mí de lo que había querido aceptar. El tiempo pasó y, poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. Liliana seguía tratando de mantenerse en contacto, pidiendo ayuda para resolver sus problemas financieros, pero yo sabía que ya no tenía ninguna obligación con ella. Le ofrecí un apartamento en alquiler por 6 meses sin pagar renta, pero no porque sintiera que le debía algo, sino porque quería poner fin a esa etapa de una vez por todas. Mi prioridad era Rosa. Quería asegurarme de que ella tuviera todo lo que necesitaba para ser feliz y que pudiera seguir adelante sin verse arrastrada por los problemas que Liliana y yo habíamos creado. Sabía que debía ser un ejemplo para ella, y eso significaba dejar atrás el rencor y enfocarme en el futuro. A medida que los días pasaban, mi relación con Fátima se fue profundizando. Ella me entendía de una manera que pocas personas podían, y aunque ambos habíamos pasado por mucho, había una conexión entre nosotros que no podía negar. Pasábamos más tiempo juntos, y poco a poco, empecé a verla no solo como una amiga, sino como alguien con quien podía imaginar un futuro. Finalmente, llegó el día en que decidí invitar a Fátima a una cita formal. Sabía que había pasado por mucho con la pérdida de su esposo, y quería ser respetuoso con sus sentimientos, pero también sabía que sentía algo fuerte por ella. Quería tomar las cosas con calma, pero no podía evitar emocionarme con la idea de empezar algo nuevo con alguien que realmente significaba tanto para mí. Esa noche, después de la cena, le pregunté a Fátima si estaría dispuesta a salir conmigo, y aunque al principio parecía un poco sorprendida, aceptó. Fue un momento especial, uno que marcó el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había esperanza, que podía haber felicidad después de todo lo que había pasado. Mi vida estaba lejos de ser perfecta, y todavía había muchas cosas que debía resolver, pero tener a Rosa y a Fátima a mi lado me daba la fuerza para seguir adelante. Estaba decidido a dejar atrás el pasado, a construir un futuro mejor para nosotros, y sabía que, con ellas a mi lado, todo era posible. Los días transcurrían lentamente mientras me acostumbraba a mi nueva vida fuera de la cárcel. Fátima y yo comenzamos a salir con más frecuencia, y con cada encuentro, sentía que nos acercábamos más.
Había algo especial en la manera en que nos entendíamos sin necesidad de muchas palabras, como si compartiéramos un vínculo que iba más allá de nuestra historia compartida. Mientras tanto, Rosa seguía prosperando. Volvió a la escuela, y me alegraba ver cómo recuperaba su felicidad y confianza. Aunque Liliana aún trataba de interferir en nuestras vidas, Rosa había aprendido a manejar la situación con madurez, distanciándose de los problemas que su madre intentaba crear. La veía cada vez más fuerte, más segura de sí misma, y eso me llenaba de orgullo. Un día, mientras Fátima y yo caminábamos por el vecindario, ella me reveló algo que me tomó por sorpresa. Había decidido quitarse los anillos de casada. Aunque llevaba años viuda, hasta entonces no había podido desprenderse de ese símbolo de su vida pasada. Me contó que nuestra creciente relación le había dado el valor para dar ese paso, y supe que, en ese momento, nuestra conexión había alcanzado un nuevo nivel. Pasamos ese día juntos, recorriendo los lugares que habían formado parte de nuestras vidas, recordando viejos tiempos y compartiendo nuestras esperanzas para el futuro. Me di cuenta de lo importante que era Fátima para mí, y aunque el miedo a perderla aún persistía, sabía que debía abrirme a la posibilidad de un nuevo comienzo. A medida que nuestra relación se profundizaba, empecé a pensar en lo que significaba realmente empezar de nuevo. Fátima había sido un apoyo constante durante mi tiempo en la cárcel, y ahora, con cada día que pasaba, sentía que era más que solo una amiga. Era alguien con quien podía imaginar un futuro, alguien con quien podría construir algo significativo, algo que durara. La vida parecía finalmente estar dándome una segunda oportunidad. Mi relación con Rosa estaba mejor que nunca, y Fátima se había convertido en una parte fundamental de mi vida. A pesar de todo lo que había pasado, sentía que estaba en el camino correcto, que estaba rodeado de personas que realmente me importaban y que, de alguna manera, había encontrado la paz que tanto había buscado. Sin embargo, no todo era fácil. Liliana continuaba tratando de manipularme y de hacerme sentir culpable por el rumbo que habían tomado nuestras vidas. Pero yo sabía que había tomado las decisiones correctas y que no debía dejarme influenciar por sus intentos de control. Estaba decidido a no volver atrás, a no permitir que el pasado dictara mi futuro. Finalmente, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Le propuse a Fátima que nos mudáramos juntos. Quería empezar una vida con ella, construir algo que fuera solo nuestro, lejos de las sombras del pasado. Aunque la propuesta la tomó por sorpresa, Fátima aceptó con una sonrisa que iluminó mi mundo. Sabía que, con ella a mi lado, cualquier desafío que enfrentáramos sería mucho más fácil de superar. Nos mudamos a la casa original, la misma casa donde Rosa había crecido, y comenzamos a reconstruir nuestras vidas desde allí. Fátima trajo consigo una nueva energía, una luz que llenó cada rincón del hogar. Mientras decorábamos juntos, me di cuenta de lo afortunado que era por tenerla a mi lado, y cómo, a pesar de todo, habíamos encontrado la manera de ser felices. Con el tiempo, Fátima y yo formalizamos nuestra relación. Para Rosa, fue un cambio que aceptó con alegría. Fátima se había convertido en una figura materna para ella, alguien en quien podía confiar y a quien admiraba. Para mí, fue la confirmación de que había hecho lo correcto al seguir adelante, al dejar atrás el rencor y las heridas del pasado. A medida que nuestra nueva vida tomaba forma, el peso del pasado comenzó a desvanecerse. Liliana, aunque seguía siendo una presencia en nuestras vidas, ya no tenía el poder de afectarme como antes. La vida que habíamos construido juntos había quedado atrás, y ahora cada uno de nosotros seguía su propio camino. Sabía que, con el tiempo, ella también encontraría su lugar, pero eso ya no era mi responsabilidad. Rosa continuó creciendo, convirtiéndose en una joven increíble, llena de sueños y de ambiciones. Sabía que, sin importar lo que sucediera, siempre estaríamos allí para apoyarla. Fátima y yo habíamos encontrado la felicidad, y aunque el camino hasta allí había sido largo y difícil, estábamos listos para enfrentar el futuro juntos. El día que Fátima y yo nos casamos, supe que finalmente había encontrado mi hogar.
No era solo una casa o un lugar físico, sino un sentimiento, una certeza de que, a pesar de todo lo que había pasado, estaba exactamente donde debía estar. Rodeado de las personas que más amaba, supe que, por fin, había dejado atrás el pasado y estaba listo para vivir plenamente en el presente.